La analista de XTV para comentar el cierre del viejo continente. Miguel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Miguel, ¿cómo has visto la sesión? Era una sesión bastante tranquila, además con alzas entre las principales plazas europeas hasta que ha abierto Wall Street. Además, recordemos que permanecía Estados Unidos ayer cerrado en medio del festivo por el Día del Trabajador. Hoy, por tanto, era este arranque bursátil semanal. Hemos visto dudas, titubeos en esos primeros compases de la sesión en Estados Unidos que se han trasladado de alguna forma también al viejo continente, aunque al final hemos visto cómo el tono positivo ha conseguido dominar la sesión. El único farolillo rojo ha sido el IBEX 35, con un retroceso del 0,26%. ¿Cómo habéis estado contemplando estos vaivenes en la sesión europea? Bueno, sin duda, pese a que el segundo tramo de la jornada efectivamente ha sido bajista, ¿vale? Hemos visto cómo se han prácticamente recortado ahí un poquito los beneficios que veíamos pues, a la apertura de Europa. Sí es cierto que bueno, en los últimos días estamos viendo esa volatilidad de mayor o menor medida, estamos viendo cómo unos días amanecemos en positivo y nos pasa algo similar a lo de hoy, o viceversa, amanecemos con recortes quizá pues un poquito por la sesión asiática, ¿no? Un poco ligados a la sesión asiática como cierre, y a lo mejor con la apertura de Wall Street conseguimos remontar, con lo cual dentro de lo que cabe a este factor el mercado ya se está acostumbrando también. Además, esta semana que tenemos ahí al Banco Central Europeo casi a las puertas de dar más datos y bueno, pues en esa dinámica de bancos centrales dando noticias de subidas de tipos, pues esta volatilidad es algo que ya se tiene que ver como algo pues prácticamente habitual, ¿no? El Banco Central Europeo es la cita clave que vamos a tener esta semana. De hecho, un equipo especial nos vamos a dirigir hacia Frankfurt porque es va a ser una reunión sin duda alguna importante en ya no solo por el ritmo de subida de tipos que decida el Banco Central Europeo, sino porque también podría encaminar bastante las decisiones a futuro en un momento en el que estamos viendo cómo la crisis energética aprieta cada vez más las economías de la eurozona. Nos acercamos a un invierno que se avecina difícil y veremos cuál es la respuesta por parte del Banco Central Europeo en un momento en el que el riesgo de recesión o las alarmas de una recesión inminente son cada vez más llamativas. Miguel, ¿cuál es la expectativa que barajáis respecto a la decisión del Banco Central Europeo este jueves? ¿50 o 75 puntos básicos? Bueno, hasta la anterior reunión en la que vimos esa subida sin precedentes, pues seguramente el pensamiento ya no solo de XTB, sino generalizado sería apostar, si se le puede llamar de alguna forma, por la subida más moderada. Después de haber visto esa última reunión, pues bueno, tampoco hay motivos para pensar que después de haber roto esa barrera, pues ahora efectivamente pueda seguir haciendo subidas un poquito más agresivas. Es decir, los 75 puntos básicos tampoco son del todo descartables, aparte porque ya se ha roto esa barrera, porque ya estamos en un punto, como hemos dicho muchas veces anteriormente, en el que ya es más que necesario, ya es casi obligatorio, ¿no? Para intentar frenar de alguna forma esa inflación galopante, ¿no? Miguel, si miramos a la renta variable, insistimos, hoy el IBEX 35 siendo el que peor comportamiento ha mostrado en la sesión europea. Dentro del IBEX 35 llama la atención esa caída en bloque por parte de las energéticas. Solaria, Nagas, Repsol, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica han sido las principales mermadas. ¿Cuál es el aspecto que estáis viendo respecto al sector, teniendo en cuenta también el contexto en el que nos estamos moviendo? Bueno, podríamos disgregar en esos dos bloques. Si hablamos de cuál es la potencial evolución de cara a final de año, pues obviamente es un año que ha sido muy impredecible para las energéticas, sobre todo las ligadas a gas natural, a crudo, por la volatilidad que han tenido pues desde el primer trimestre, casi desde el inicio del año. Con lo cual, pues vamos a ver quizá un resultado incluso mixto, es decir, algunas compañías lo habrán hecho mejor que otras o habrán tenido unas cifras de ingresos mejores que otras o mayores que otras, pero si lo vemos en términos de en qué escenario nos movemos ahora y sobre todo el tema de los cortes de suministro, esa incertidumbre que reina sobre el sector energético y en el que ya se están empezando a buscar alternativas, pues quizá precisamente esa búsqueda de alternativas como la energía nuclear u otras fuentes de generación de energía podrían poner en entredicho quizá pues a las energías más tradicionales, con lo cual estamos en un escenario sobre todo de incertidumbre porque no se sabe si las energías tradicionales van a sobrevivir ante este escenario o vamos a ver un viraje hacia energías menos convencionales. Es decir, tenemos un escenario con bastantes flancos abiertos, es difícil decantarse por uno.
Miguel, por último, si miramos lo que está ocurriendo en el escenario del crudo, por cierto, por repasar ahora mismo los principales niveles, vemos como el Brent y el West Texas están presentando caídas ahora mismo los futuros, el Brent en 93,77 dólares el barril, el West Texas con 87,63, es el nivel que está marcando en estos momentos el barril. Arrancamos la semana con la mirada puesta en la reunión de la OPEP. Vimos cómo decidía en octubre recortar la producción en 100.000 barriles diarios y cómo, de alguna forma, pues los países del cártel sentaban varias ideas sobre la mesa. Por un lado, que no están dispuestos a ceder ante presiones de ningún mandatario, pero sobre todo señalando a Joe Biden a la hora de que se les exija aumentar las producciones para que baje el precio del crudo, y por otro lado también mostraban sentirse todos los miembros productores bastante cómodos en este entorno en el que nos hemos estado moviendo en, en los últimos meses, de esos 100 dólares el barril. ¿Por dónde pasa ahora el nivel principal a vigilar, tanto en el West Texas como en el Brent? Bueno, teniendo en cuenta sobre todo pues que las reuniones de la OPEP ahora mismo, pues creo que más allá de aquello para lo que sirven fundamentalmente, que es para decidir, ¿no? Estimar cuál va a ser la producción en el mes o en los meses siguientes, ¿verdad? Para ver esos cambios en los inventarios de crudo. Ahora, sobre todo, pues como decíamos anteriormente, un poco por el tema de la potencial crisis energética. Ahora mismo lo que estamos viendo es, en este escenario de incertidumbre, si van a, pues efectivamente, esos principales testaferros de la OPEP van o no a ceder ante presiones externas, pues que digamos que les inciten a modificar esas cifras o esos niveles de producción, y sobre todo esto, en cualquier caso, lo que va o lo que debería generar es una volatilidad que, bueno, pues que nos alejase un poquito de los niveles actuales. Quizá a corto plazo podremos volver a ver crecimiento tanto en el Brent como en el WTI, pero es verdad que ahora mismo, para quizá desconcierto de unos y para tranquilidad de otros, pues hemos retornado unas cifras que están dentro de lo normal, dentro de lo razonable, si echamos la vista de aquí a 6 meses atrás, ¿verdad? Cuando pues teníamos unos niveles tan exageradamente por encima de los 100 dólares en ambos casos, con lo cual, por sacarle una lectura, un tono positivo, sobre todo para aquellos que están preocupados, ¿no? de su bolsillo por ir a repostar todos los días, pues sobre todo las cifras de ahora pues son un poquito más tranquilizadoras que las de hace 6 meses, ¿no? Miguel Momovela, analista de XTB, muchísimas gracias por este análisis. Un abrazo. A vosotras.